I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Andrea, buenas tardes. Bienvenidos todas. Por ahí andan diciendo todes, algo así, algo muy extraño. Todo el mundo cabe. El problema es cuando no hay diversidad, ahí ya Autoritarismo, todo en el amor. Andrea, bienvenida, buenas tardes a esta tarde lluviosa de la Ciudad de México. Ya nos abandonaron un poquito los calores y ya vienen las lluviecitas frescas. Bien para unos, a veces desagrada, pero así es el clima. Claro, no hay diversidad, no nos agrada, contaminación, medio de poesía. Así es. Mira qué bonito. Y arriba es la diversidad. Pero mientras yo contaminación, Andrea, pues hoy tenemos un temazo muy importante sobre el Estadio del Espejo, texto del 49 de Lacan, y que no solamente será esbozarlo, abordarlo, sino también sobre la problematización del tema, ¿no? Ahorita retomo el texto tal cual, cómo es que se llama, porque es importante nombrarlo como se llama. Claro, porque no nos inventamos cosas y decimos que es la invención lacaniana, ¿no? O sea, ya son recuerdos encubridores. Es el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Así es. Ya de entrada, pues es poesía, ¿no? Lo que está diciendo Lacan. Sí, tremendo. No el narcisismo, sino la poesía con la que expresa el estadio del espejo, porque el estadio del espejo es bueno. Claro. Si no la resuelves, viene la estructura narcisista. Así es. O la psicosis. Sí, o la perversión. La perversión, sí. La neurosis da a veces por esas materializaciones, ¿no? de la perversión que no nos permiten realizar nuestra sexualidad, nuestro amor, nuestro erotismo, por esas materializaciones que nos imponen, porque ya pudiendo moverte en un margen de libertad, ya decides tú hasta dónde llegas con tu sexualidad, ¿no? Muy respetable si no quieres vivirla al máximo. Se van a quedar, como decía una psicoanalista, subordinados. Así es. Pero es muy respetable, ¿no? Nomás, pues, la diversidad es tan bella en sus intensidades, en sus ritmos, y pues en lo que es en sí, ¿no? Así es. Y vamos a abordarlo adelante y ver cómo a posteriori se estructura esta condición. Claro que sí. Pero antes vamos a ver un pequeño documental, ¿no? Sí, yo estaba buscando algo de arte que nos permite ilustrar la otra modernidad. ¿Cómo ve desde esa alteridad que tenemos, desde esa apertura que tenemos, que a una estructura que no es cerrada en el narcisismo o en el goce fálico de no aceptar la castración? A partir de que tenemos apertura en la otra modernidad, los que conformamos la otra modernidad, quiere decir la que no es capitalista, sino la que es apertura y pueda resistir y hacer arte que deconstruye el capitalismo y transforme el mundo a partir de hacer arte que cree transmodernidad, como dice Enrique Dussel. Y ahorita vemos las cuestiones políticas y su propuesta política, alguna vez la veremos más adelante, si están de acuerdo. Lo que yo deseo poner de manifiesto es que el arte es quien permite crear esas ficciones y alegorías y todo aquello que permite representaciones simbólicas de cómo está estructurado un narcisista, porque un narcisista cerrado no lo podemos ver si tenemos alteridad, no lo sentimos como lo siente él. Entonces tenemos que representarnos sus imaginarios, su estructura, de alguna forma desde nuestra apertura, no para sentirlo como él, ¿no? Sino para ver cómo es su psique, cómo está estructurada su psique entre Eros, Narciso
Y sí que ahí hay algo que no es lo que dice el mito, ¿no? Sino que cómo el narcisista se representa eso. Sí, que Por eso ahorita, crean los mitos. ahorita me viene así como que de esas cosas, de esas elaboraciones, ¿qué es un narcisista, no? Yo lo extendería a esta situación de, por ejemplo, es aquel que su intimidad no puede ser capaz de compartir, ¿no? Y intimida, como dice Ajá. Eli Morales, ¿no? Sí, Ajá, sí. así es. Sí, pero no intimida así como pues nada más me asusta tu maldad, ¿no? Tenemos que ver que la perversión crea efectos espejísticos, un Hamliche, que crea luminoso, porque ahí viene el goce del perverso y si gustan vamos viendo ese proceso. Sí. Antes, pues sí me gustaría ver, yo estaba analizando la canción de Panda, ¿Cuál de del todas? narcisista por excelencia. Ah, ok. Si tú la analizas desde el psicoanálisis, es buenísimo porque dice narcisista artificial. Pues eso es un narcisista, un mal actor de sus emociones, con Julio Torri, porque es mimético, ¿no? Porque es un artificio lo que crea. Y vamos a ver a la doctora Ginette Barrantes un video con un engaño. Sí. Es un engaño colorido, dice Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? Va creando espejismos de belleza a partir de mimetizarse con la belleza del otro o de mimetizarse con el deseo del otro, que es el punto de mira que define el deseo y etcétera, ¿no? Entonces, es un artificio que crea el narcisista para no aceptar eso que no quiere ver en sí mismo, a veces la fealdad, a veces esto, el otro, aquello, ¿no? Eso no que quiere ver en sí mismo y vamos a ver el estadio del espejo como cuando viene la imagen, él no quiere reflexionar lo que no quiere ver en su imago. Entonces vamos a ver todo esto, cómo queda estructurado. Así es. Y para eso vamos a ver el arte, un cortometraje a partir de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, arte de unos compañeros de la vida, artistas de la vida que están en internet. Ahorita regresamos y vemos los créditos. Y bueno, compartimos esta obra de arte que nos va a permitir el parteaguas para esta tarde rica, lluviosa, rica. Esta tarde rica. ¿No? Vamos al corto. Vamos a ir.
en una hacienda llamada San Miguel de Pantla. Fui criada con mi abuelo paterno Pedro Ramírez. Cuando cumplí 3 años ya sabía leer y a los 7 pedí que me metieran a la universidad. Y cuando cumplí 8 años escribí mi primera loa para la fiesta de Corpus Christi. Lengua, filosofía, mitología, por citar solo algunas de mis disciplinas favoritas. Allí Sor Juana escribe El Divino Narciso, que es una obra teatral en un acto cuyo propósito es exponer un argumento religioso. En aquella época, a este tipo de obras se les conocía como auto sacramental. A partir de una loa introductoria en donde se hace una analogía entre la antropofagia ritual prehispánica y la Eucaristía católica, se representa el misterio del sacrificio de Cristo, quien aparece alegóricamente como Narciso, el personaje mitológico que se enamora de su propio reflejo, a la naturaleza humana. El demonio, por su parte, está encarnado a la ninfa Eco, acompañada por las entidades. No esparcen signos y estrellas tanta luz, tantas centellas como da sola esta fuente. Ven, esposa, tu querido, rompe esa cortina clara, muéstrame tu hermosa cara, suena tu voz a mi oído. ¿Qué es aquello que ven los ojos míos? Eco se lamenta, que aunque no es nueva en ella ver que sienta, parece nueva pena lo que de sus sentidos se enajena. Estatua de sí misma enmudecida, ni aun respirar la deja dolorida. La fuerza del ahogo que la oprime, aunque en mundas serias llora y gime. A consolar lleguemos en su lamento, aunque le sirva esto mayor su tormento. Tente pues que yo te tengo. Tengo Refiere tu ansiosa pena, pena, Di la causa de tu rabia. rabia, pues eres tan sabia. Dinos qué accidentes tienes o qué sientes. tengo pena, rabia, Pues qué has hecho de ver. de ver, ¿De qué estás así o por qué? ¿qué? ¿Hay novedad en el Narciso? ¿Narciso? Dinos qué te hizo para ese accidente, o si es solamente.
de ver que Narciso... No desesperes aún. ¿Aún? Que aún puede dejar de ser. ¿Ser? Que ese barro quebradizo. ¿Quebradizo? No logre su hechizo, ni a su amante obligue más. Él a quien sigue. A un ser quebradizo. Es posible que la quiere. ¿Quiere? ¿Este agravio me lo hace a mí? ¿A mí? Así es, por ella me agravia. Pues brote la rabia de mi furia misma, pues a una villana. ¿Quiere? A mí me agravia. Juntemos estas voces contadas, pronuncia su dolor despedazadas. Mejor es oírla a ella, que repita así su querella. Tengo pena, rabia, de ver que Narciso a un ser quebradizo quiere. A mí me agravia. En el estéril hueco de este tronco. Y allí triste los dos lo acompañaremos. Pues apartarnos de él No podremos. Selvas, ¿quién habéis mirado el tiempo que habéis vivido? Que ame como yo he querido, que quiera como yo he amado. ¿A quién en el duradero siglo de prolijos días habéis visto, selvas mías, que muero del mal que muero? No me puedo engañar yo, que mi ciencia bien alcanza, que mi propia semejanza es que mi pena causó, de ella estoy enamorado. Aunque amor me ha de matar, me es más fácil dejar la vida que no el cuidado. Es insufrible el tormento ¿Tormenta? de los dolores que paso. El Paso. rigor tan insufrible, ¿Insufrible? pues en mi pena terrible. Es posible que la quiere. ¿Quiere? Ese agravio... Oh, maldita sea. Selvas, ¿quién habéis mirado el tiempo que habéis vivido? Que amé como yo he querido, que quiera como yo he amado. La otra vez. Introductoria en donde se hace una analogía entre la antropofagia, de una loa introductoria en donde se hace una analogía entre la antropofagia, a partir de una loa introductoria en donde se hace una analogía entre Bien, pues regresamos aquí a Delirios a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, después de este cortometraje en el que, obra de teatro presentada por los estudiantes de la licenciatura de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí, ¿Sí? pues muchísimas gracias a la gente que hizo este cortometraje que enriquece nuestra cultura. Como dice Freud, aquello que trabaja a favor de la cultura trabaja también contra la guerra, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar en contra de la violencia, pero sobre todo por hacer arte que permite no solo
curar el alma, sino poner fin a todos nuestros problemas sociales y hasta nos permite degustar la belleza de la vida. Así que muchísimas gracias. Sí, siempre es importante apoyar, difundir, divulgar estos intentos, estos logros, estas conquistas, porque apoyarse del arte es en cierta manera darle un respiro a lo social, ¿no? Sí. Es darle una oportunidad todavía de decir que no todo es tan terrible, ¿no? No, claro, y además nos permite seguir avanzando no como mero aliciente. Si nos cerramos en el totalitarismo, que me queda claro que el oprimido va a ser cerrado por el autoritarismo del opresor. Y cuando digo eso hay que no tener una idea romántica del opresor, que perdió su humanidad y pobrecito, ¿no? Es un perverso que pierde la humanidad porque quiere, y porque le hace la Shoah al otro, porque le hace la guerra al otro, porque le hace el exterminio al otro, en mayor o menor medida, pero eso no se mide, el sufrimiento del otro no se mide ni se evalúa siquiera. Es un impacto subjetivo de lo inenarrable. Eso es lo que no puede quedar impune, y por eso el Estado de Derecho no alcanza, que no es poco. Estoy diciendo es la fuerza de ley de la que dice Derrida. Y me gustaría ir a que comencemos pensando la subjetividad de la época que tanto nos dice Lacan, ¿no? Aquel que no puede dar cuenta de la subjetividad de la época, aquel que no puede traer a su horizonte la subjetividad de la época. Mejor que renuncie, Mejor que quien no renuncie. puede sostener la subjetividad de su época, a anularla a la práctica. Dice, mejor que renuncie, y se entiende que al psicoanálisis y a todo, quien no puede traer a su horizonte la subjetividad de la época. Ándale, sí, ¿No? y eso está en el 2, ya no me acuerdo. No recuerdo bien el texto, Isra, porque soy bastante histérica y sigo avanzando en análisis, se los Ajá. prometo. Ahorita te la digo. Ok, La tengo en la gracias. página Ya de les he dicho eso, Diana. amigos delirantes, así que sí exíjame, pero como es, porque estoy en la praxis avanzando. En los Bueno, es que análisis. tampoco es Es que no hagan que es de un día para otro. Quien se atreve a deconstruir toda la alienación que tenemos y todo, y avanzar en el erotismo y el amor, pues créeme que lleva años. Porque Mejor sí, pues que renuncie quien no pueda unir su horizonte la subjetividad de su época en función hay- del campo de la palabra sí. y el lenguaje en Lacan. ya vienen traducciones, ¿no? Para decirlo en la Así es. semántica, y podemos ver cómo se traduce mejor en función de la contextualización de la sociedad, pero también de esa introspección, de esa posición de sujeto en la cual manifestamos nuestra subjetividad. Vamos viendo que es todo eso. Sí, y aparte yo digo, sí soy fiel de las citas, y eso es cuando hay que hacer un texto, hay que hacer una cita para respetar el texto, el origen, Sí. y sostenerlo, ¿no? No, Pero no es tampoco de andar pregonando Padre Nuestro que estás en los cielos, No, claro. santificado, mejor que renuncie, No, claro. que no pueda unir su horizonte, porque así es lo tal mismo, cual, ¿no? es lo mismo, No, o sea, no. sigue siendo gozar del otro, del narcisismo, desde mi narcisismo de soy muy buen docente, ¿no? No. Eso no es nada decente. No, a lo que voy es, por ejemplo, te cito, pero me plagio tu tesis, estoy gozando de tu objeto, ay, eso nunca va a ser democracia real. Y empiezan a racionalizar lo que dice Hegel de las ideas son de todos, entonces nada más hago la licencia poética que ni licencia poética es, ¿no? O sea, lo que voy es que eso hace la guerra, no porque yo quiera defender mi objeto A nada más, no. Tú estás gozando de mí, me voy a defender, y la guerra me la estás haciendo tú, entonces la justa batalla es defenderme de todo eso. Y esa es la otra modernidad, la que hace la paz por la fuerza de ley, porque esa es la justa batalla que no simboliza el narcisista, ¿no? Y empieza a decir, nada, es que no sé qué. Tú dirás desde tu pecho bueno, pecho malo, ¿no? O sea, que toma forma en lo que denuncia, ya decía Dante Alighieri, no la Divina Comedia, sino el Tratado de la Lengua Vulgar, como la lengua materna viene de la nodriza, ¿no? Y a lo que voy es que empiezas a hablar así de ti, de tu vulgaridad, y no del latín, que no es vulgar, que es fino. Pues yo soy mujer que sale de latín con rosa de castellano, ¿no? Poesía soy yo, y es aquel que desea ser poesía por alteridad, pero vamos llegando a ese punto, Israel. ¿Qué te parece si comenzamos por pensar que vivimos en una era de la técnica, que bien nos anunció Heidegger, en la epistemia y la ontología que hace Heidegger, el pensamiento y la semántica heideggeriana y el lenguaje existenciario heideggeriano para expresar el ser, que va dando cuenta en lo simbólico de eso real que estructura una sociedad, pero que a la vez viene la era de la técnica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la técnica moderna? Pues recordemos con los griegos que la tecné era el saber hacer artesanal, el saber hacer artístico. Es poiesis, sí, es un saber hacer, es arte, pero
es una forma de que se da la aletheia, ¿no? Cuando Rosario Herrera Guido nos habla de una poiesis de la verdad como aletheia, nos está diciendo es una técnica psicoanalítica de poder develar la verdad de un sujeto. ¿Qué pasa en la modernidad y en toda la estructura histórica, que no hace historia, sino me refiero a la historia con H mayúscula, que nos permite hacer una historia, no una historización del ser, sino una historia de los hechos, de los acontecimientos, de los fenómenos, para llegar a un contexto actual? A eso arribamos, un destino, nos dice Heidegger, a un contexto actual donde la ideología se materializa, donde la otra modernidad crea arte, donde habitamos poéticamente esta tierra y no de forma radical. Y eso nos hace una era de la técnica. La era de la técnica tiene que ver con la técnica moderna, que es un desocultar también, pero no al modo de la poiesis, no al modo de la aletheia, no al modo de la tecné, sino un desocultar que violenta, que impone al caudal, al río, le impone sacar energía eléctrica para el capitalismo, para que sea rentable, no para llevarte los servicios, porque poca gente tiene esos servicios, sino en función de que yo mantengo un negocio rentable en el mercado capitalista, en el cual sí te dan servicios, pero en función del sistema, y a la mayoría de la gente no les dan eso, ¿no? Entonces, un violentar a la naturaleza, violentar a los sujetos, instrumentalizarlos con base en expresiones, o manifestaciones, diría yo. No es expresión del ser, es una manifestación de la técnica moderna, que es imposición de un Gestell. Otra cosa es la otra modernidad, que hace acontecimientos poéticos, artísticos, que nos permiten no solo degustar lo estético, sino crear y cambiar el mundo a partir de construir el capitalismo que tenemos introyectado a veces con base en cómo nos crea subjetividades, ¿no? Cuando Deleuze y Guattari denuncian bien ese punto, porque hay otras cosas que no saben de psicoanálisis bien, y no estoy criticando así al azar, ¿no? Puedo dar fundamento, a lo mejor por la episteme, a lo mejor por su estructura, a lo mejor por lo que quieran, pero lo que nos dieron mucho es impresionante lo que nos dieron Deleuze y Guattari, pero también hay que ver que hay cosas que no son como dicen, Okay. ¿no? Entonces ahí vamos viendo otros temas aparte, ¿no? Pero Claro, yo lo pongo claro. sobre la mesa. Entonces hay que ver esa estructura narcisista que nos produce una era de la técnica en la época de la imagen del mundo, nos dice Heidegger, para ver la subjetividad de la época. Es decir, arribamos a un destino donde se materializa una ideología. La ideología, nos dice Zizek, es una fantasía, un delirio que oculta el agujero en lo real. Ujú. Eso quiere decir, es no ver lo real, es no ver que la mujer no tiene pene. Y no me refiero a una anatomía, porque ahí no existe eso. Es el sexo en lo real, no en la anatomía. La diversidad es aceptar tu sexo en lo real. Porque yo puedo tener, por ejemplo, anatomía de mujer y ser hombre en lo real. Y viceversa. Y ahí viene la diversidad de aceptar tu sexo. Va a doler a lo mejor no tener la anatomía que te corresponde o no va a doler según la capacidad que tengas no para tendría por qué, enfrentarlo. ¿no? Pero claro. Duele que te señalen. Exacto, Duele el otro que exacto, te señala, exacto, te enjuicia, porque- te aprisionan. sí. Claro, a lo que voy es que, por ejemplo, no gozo de lo que me da la matriz, ¿no? Por ejemplo, en un orgasmo. Pero a No lo que está voy ligado a una genitalidad. sí, por ejemplo, pero quiero que sepan que eso no es a lo que yo Ujú. critico. No va. No, estamos diciendo la castración que hace a un sujeto. Aceptar que en lo real, no en la diversidad, porque mire, si usted quiere no aceptar que la mujer no tiene pene, eso es perversión, no es diversidad. Como lo mismo es aceptar que un hombre tenga preferencias por su mismo sexo Sí, y estar encasillado en que no, es que está diseñado biológicamente para que sea un hombre eso es hecho y horrendo, derecho, ¿no? es horrendo, porque ahí viene la perversión del otro que te encasilla a ti aquí. Lo que yo quiero hacer ver que siempre es buena la castración. No es que te corten el pene. No, eso no es castración. Me queda claro que sería síntoma lo que llamamos castración por Ujú. efectos narcisistas perversos. A lo que voy es que es muy respetable, por ejemplo, alguien que dice, en lo real soy mujer, tengo anatomía de hombre, pero no me quiero hacer de mi pene. Ah, eso es diversidad. A lo mejor no quieres asumir la vagina radicalmente, pero yo escucho una vagina a veces en personas que son así, que no quieren aceptar su posición de sujeto sexuado. Ujú, Entonces, por ujú. favor, no, sé que es un escándalo, pero justo estoy haciendo algo bueno para todos. Y es una episteme que podemos ver desde la teoría queer, desde diversos puntos. A lo que voy es esto. Por estructura, que es buena, porque no existe un tercer sexo, y qué bueno, porque es perversión. A lo que voy es que la diversidad sería tener identificaciones con lo que tú quieras, pero en función de aceptar tu sexo y tu sexualidad, ¿no? Ese Así es el es. punto. En lo real, que son marcas en el cuerpo, porque no es metafísico lo real, me queda claro que está lo real en el cosmos, en la física, en todos lados, pero lo real de un sujeto son marcas en el cuerpo del sexo que está en lo real. Dice Lacan, es imposible de saber, pero no todo.
Porque ni modo que no sepas si eres hombre o eres mujer. Y eso no es ningún canon, ni estereotipos. Es el sexo conforme vives tu feminidad o vives tu masculinidad. Es. Y a eso voy. Tú puedes tener relaciones masculinas, femeninas, pero en función de tu sexo y tu sexualidad. Porque si no ya es perversión. Vamos desglosando eso, si me permites, Isra. ¿Estás de acuerdo? Sí, adelante. De hecho, pues, yo quisiera regresar a la cuestión del estadio del espejo. Claro, para ver estos fenómenos, sí. Sí. La castración, ¿no? ¿Qué es el estadio del espejo? Bueno, un texto que aparece en el 49 y pues bueno, hay que leerlo completo en su... No, claro, ahorita lo vamos desglosando en un programa. Como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Bueno, vamos nada más con las dos primeras líneas. El estadio del espejo como formador de la función del yo. Pues habrá que ver qué es el yo, qué es formador y qué es función. Es que al menos tres palabras claves, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí hace una relatoría elemental de qué es lo que ocurre con un niño cuando pues se posiciona frente o se estructura, o cómo se estructura un sujeto, ¿no? Que de ahí es o para allá o para acá, o perverso, o psicótico, o neurótico, ¿no? Exacto. Que si no se instaura esto, pues difícilmente un niño pues tendrá, digamos, lo concerniente a un vínculo social, a un lazo social, ¿no? Y es ahí donde entra la cuestión del narcisismo, ¿no? Sí. Y toda esta metáfora que el narciso es es que es una representación simbólica de una estructura psíquica de alguien que no está castrado, ¿no? Es complejísimo representarse eso porque nosotros sí estamos castrados. La historia del narcisismo, bueno, el relato de Narciso, ¿cuál es? Un hombre que embelesado, alucinado con su imagen, se refleja en un pozo, en el agua, y de tal belleza que observa, queda enamorado y se funde con el agua y muere. A lo que voy es que eso no es belleza y lo vamos a ir viendo adelante, ¿no? Exacto. Sí, es restituir su mago, por eso el estadio del espejo, una forma delirante. ¿Y qué tiene que ver el estadio del espejo como formador del yo? Pues bueno, que uno estructura, bueno, a grandes rasgos, si tienen que leer el texto, claro, que uno se estructura no por lo que uno se refleja en el espejo, sino por la constitución que alguien señala ese que se refleja y te solidifica en una imagen. Es decir, ese que está, tu bebé, ese que estás ahí reflejándote en el espejo, ese eres tú. Y es ahí cuando te instauras una estructura o va, digamos, introyectándose una forma de existir, ¿sí? Ya el bebé no hay dificultad en distinguir pues el espejo, lo que es el espejo y lo que es su propia carne, ¿no? Ya hay una distinción de que eso es un reflejo, ¿no? No hay un problema de querer agarrar la imagen, agarrar la imagen, y cree que eso que está reflejándose es parte de uno, ¿no? Pero a lo que voy es que ahí debe haber alteridad. Pasa que en Narciso no hay alteridad. Hoy ya vamos viendo el proceso, la reflexión en el espejo, porque me dicen es que no hay alteridad en el espejo, no hay dialéctica en el espejo. Por supuesto que la hay. Me queda que en un objeto que llamas espejo no, pero en el sujeto que se mira en el espejo sí la hay, ¿no? Entonces cuando te miras en el espejo hay dialéctica. Si no lo ves tú es por narcisista de una lógica homosexual, como dice Lacan. Sí, y fíjate, ahora que dices esta cuestión de la dialéctica del reflejo, es interesante porque hay una... bueno, tú te paras frente a un espejo, ¿sí? Y te reflejas. Y es un encanto, es ahí un algo que ocurre, que te sostiene, te ayuda a maquillarte, te ayuda a peinarte, te ayuda a verte como quieres verte con los demás, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los casos de psicosis? Cuando ese espejo te dice algo más allá de lo que tú estás viendo. ¿Qué ocurre cuando, y eso uno lo tiene como recurso en el cine de terror? Pues imagínate la escena donde estás viéndote el espejo y de repente el espejo se mueve, otra cosa, ¿no? Es terrorífico, es angustioso, ¿no? Al igual que cuando uno escucha su propia voz, ¿no? Así como que es irreconocible, así de, ay, eso soy yo, eso es lo real que de repente toca la puerta y ahí se asume. Ajá, así es. Exacto. Sí, que es muy diferente a esta cuestión en el que las mujeres u hombres también están frente al espejo todo el día ahí maquillándose para el otro, ¿no? Dando
conversando con el espejo para tratar de convencerse de verse mejor, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, con la anoréxica, que siempre ve una imagen saturada, desbordada, ¿no? Cuando muchas ocasiones, pues, en lo físico, pues es una varita de nardo, ¿no? ¿Qué ocurre en esa ruptura, no? En esas imagos, eso vamos a ir viendo. Sí, me gustaría empezar con la cuestión del sexo. Son marcas que vienen del otro, que están ancor, las marcas, pero desde mi punto de vista no existen en el imaginario y en lo simbólico del cuerpo, que está escrito, decía Frida Sal. Está escrito de marcas que vendrán inscripciones en un acto de alteridad. Ahorita llegamos a ese punto. Lo que quiero decir es que el cuerpo está escrito. Está tu historia, tus marcas, eso que hace a lo real, materializado en una anatomía que, atravesada por el lenguaje, devendrá cuerpo. Y con el arte seguiremos dándole forma, no a mis rasgos, sino a mi sustancia gozante, en función de un deseo, en función de un goce, en función de aquello que hace a la verdadera belleza, porque el gano me va a decir mis rasgos, no me va a decir este es el estereotipo, es esto. Pero la belleza es el punto de mira que define al deseo, nos enseña Lacan, ya vemos qué es eso. Lo que veo es que eso que se inscribe, que viene del otro, es decir, del deseo del otro, ¿no? El otro tiene alteridad y viene en su deseo. Pero tú decides si deseas ese deseo o no. Sí, ¿no? exacto. Porque luego me dicen, ay, tú me haces desear esto, ¿no? Tú decides si lo deseas o no, porque el deseo siempre alteridad. Sí, por eso el capitalismo es perverso, porque Claro. te impone un deseo. Y esquizofrénico. Pero además no quiero decir que eso no es deseo. Te impone lo que quiere, porque el deseo es alteridad siempre, y el capitalismo nunca tiene alteridad. Así es. Lo que hace es configurarte el querer en función de someter tu deseo a la lógica fálica para que no desees, sino para que estés en la lógica fálica de un goce fálico donde no se realiza el deseo. Entonces te configura querer mercancías, progreso, en lo que llama el Soy microprogreso. totalmente palacio, entonces si Lo no que quieras, eres sí. palacio, entonces no eres. Y además le da la semántica que quiere, porque yo te aseguro Ajá. que la gente buena del Palacio de Hierro me va a decir, oye, pero yo quiero otra lógica en el mercado. Pero si el capitalismo le da un uso polisémico a Claro. tu publicidad, reduciendo a la gente al goce fálico, me vas a decir, entonces yo voy a hacer en función del capitalismo, y eso ni es ser, ¿no? Pero me queda claro que hay una imposición sobre el Palacio de Hierro y sobre todos, que no podemos salirnos de este Gestel hasta que no hagamos un acto subversivo y revolucionario. Y vamos viendo esa psique que tenemos estructurada por ese destino al que arribamos en la época, la era de la técnica, de la imagen del mundo, ¿no? Vamos, si seguimos por el camino del sexo, están las marcas del deseo del otro, que tú decides si deseas o no, ¿no? Porque me vas a decir, si están las marcas del deseo del otro, es decir, si yo deseo que seas mujer aunque tengas anatomía de hombre, tú decides si lo quieres o no. O si yo deseo que seas mujer, en tu anatomía de mujer, está bien en función de tu deseo. Pero el perverso empieza a gozar del fetichismo aunque le deseen cosas buenas, ¿no? Entonces vamos viendo caso por caso. Pero es decir, quedan esas marcas de lo real que está en el cuerpo, en la anatomía, que va a ir tomando forma de cuerpo, va a ser poesía corporal, ¿no? El cuerpo de la obra de Ancio, ¿no? Y entonces a lo que voy es que está lo real, que solo con la alteridad va a hacer que exista esa apertura a la verdad del ser, esa existencia que es éxtasis, que es apertura, que es alteridad. Entonces están las marcas, pero para ser hay que tener alteridad. Si no hay división, si no se están cindidos en el lenguaje, si están no divididos los individuos, no hay sujeto. Me queda claro que devenir sujeto es un proceso, me queda claro, pero es esa subjetivación en el lenguaje, estar escindido en el lenguaje de forma tal que se haga un corte radical en la psique que separa al individuo y permite que exista el sujeto y el otro de la alteridad. Y así se va estructurando conforme al estadio del espejo y todo un proceso que debería ser el verdadero complejo de Edipo, ¿no? Pero ahorita vamos viendo esto. Entonces quiero decir, que es de otro, sí. El sexo siempre está, siempre es algo en lo real, no en lo simbólico, en lo imaginario. En lo real es lo real del sexo. Entonces eres hombre o eres mujer, siempre. No depende de la anatomía, no depende de eso, del otro. Y eso ya son destinos caso por caso. Pero lo real del sexo está. Entonces hay que descubrir si soy hombre o soy mujer. No me refiero a la pregunta histérica meramente, sino al sexo en lo real, ¿no? En función de eso, ahí viene la sexualidad y la preferencia sexual. Que no es lo mismo el sexo que la sexualidad y la preferencia sexual. Son conceptos de una psicología no narcisista. Sí. Y el psicoanálisis también, ¿no? Pero me refiero a ese campo interdisciplinario de los componentes psíquicos de la psique, no psicológicos de un cerebro,
porque eso ya es la materialización del inconsciente. Es virtual, pero virtual porque es sustancia gozante, que toma un sustrato material y resignifica todo el cuerpo, la anatomía. El científico positivista no me va a entender esto. Si eso no existe, pues te lo demuestro que sí. Pero así bueno. es. Y tal cual fue así que hasta el DSM-3 todavía la sexualidad era considerada un trastorno Sí, son normas hegemónicas Ajá. del falogocentrismo capitalista. Sí, y hoy pues ya está afuera, ¿por qué? Pues porque ya hay un mercado también para la diversidad claro. sexual, digo. Sí, y ni diversidad sexual es falogocentrismo. Sí. Así es. Sí, a lo que voy es eso. Entonces está el sexo y viene la preferencia sexual. Es decir, lo que nos enseña Freud y Lacan, no voy a poner de ejemplo mi celular porque mi celular es inútil. Ahí está el falo como significante, no como falogocentrismo. Luego vemos eso en realidad porque me desvío totalmente y es un programa aparte. Lo que quiero decir es que está el falo como significante que permite el deseo, que permite la posición sexuada. Digamos que de un lado están los hombres y de otro lado estamos las mujeres, ¿no? Y a partir de que aceptas tu sexo, es hombre o eres mujer, también viene tu sexualidad y tu preferencia sexual. Yo soy mujer, soy heterosexual, pero puede haber mujer que es lesbiana. A lo que voy es que todas las mujeres, sea cual sea nuestra preferencia sexual, tenemos vagina. No me refiero a la anatomía, insisto, a lo real del sexo. Cómo lo vive la lesbiana, cómo vivimos las heterosexuales es otra cosa. Y como lo viva realmente en tu deseo y tu ser, eso es diversidad, no menos. Y está también el hombre heterosexual y el hombre homosexual. ¿Cómo lo piensan? Pues no puedo pensar como ellos porque no soy hombre, ¿no? Pienso en función del hombre que me falta. En función de eso, no porque todo sea como el hombre que me falta, sino me falta un hombre y ya puedo pensar la diversidad, ya puedo pensar al otro. En función de una diferencia. Sí, y de una alteridad, ¿no? Porque, una alteridad. Sí, pues no es meramente diferencia ideológica, quiero que vean que nunca es diferencia, es la alteridad lo que nos permite hacer diferencias y a veces el narcisismo nos estanca por estructura. No me refiero a la estructura cerrada, hay alteridad, pero hay estructuras narcisistas por ahí no resueltas en el imago. Entonces, si gusta, dicho esto, podemos ver que arribamos a una época, la imagen del mundo, que es donde el mundo no me refiero al planeta Tierra, debería ser mundo el planeta Tierra, sí, pero el mundo es ese horizonte ontológico donde se despliega el ser. Después vemos a Heidegger, ahorita acepten esto, pero el capitalismo no es mundo, es inmundo fetichismo. ¿Okay? Lo inmundo, ¿sí? Lo que no inmundo. es habitable. Sí, no es escoria, ahí no hay mundo, ¿no? El mundo debe ser eso donde se despliega el ser y toma mil formas, poéticas, etcétera, ¿no? De tu ser expresado, de tu ser hecho poesía. Bueno, seguimos. Esa época, la imagen del mundo, el mundo deviene imagen, ¿no? Y por ahí dice una psicoanalista el mundo como violencia. Ahorita vamos viendo toda esa estructura narcisista, agresiva, violenta. Sí. Silvia Ons nos enseña eso. Bueno, pues esa imagen del mundo que tenemos sí está en el contexto al que arribamos en toda la historia de la humanidad, pero también está cómo ese contexto y cómo tú estructuras al contexto y cómo el contexto te estructura a ti, ¿no? Ahí no podemos decir que fue primero, hay que hacer un análisis de historia impresionante, ¿no? Y hasta donde lleguemos. A lo que voy es que ahí vienen esos vaivienes entre el contexto capitalista y la otra modernidad, y viene también la estructura del sujeto o del individuo que no aceptó la castración, ¿no? Que no está dividido. Entonces ahí va, y además dentro de eso, de las estructuras clínicas que no son diagnósticos, créanme, son estructuras subjetivas donde se va a desplegar el ser o no, ¿no? Entonces, bueno, son estructuras de la psique, a partir de la neurosis, la psicosis o la perversión, ¿no? Y por ahí la fobia, que es una neurosis, pero hay que verla que es un poco distinto, ¿no? a la estéril obsesión. Bueno, sí. Y empezamos con el estadio del espejo después de todo esto, porque créanme que no me iban a hacer aprecio. Bueno, yo voy a citar una parte del estadio del espejo, que pues, insisto, hay que irse al texto, hay que leerlo en su extensión. Pero yo señalo nada más esto, ¿no? La función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad, o como se ha dicho, del Ingenwitz o con el Wenwitz, que es el mundo interior con el mundo del ambiente, ¿sí?
Pero esta relación con la naturaleza está alterada en el hombre por cierta deficiencia del organismo en su seno, por una discordia primordial que revela los signos del malestar y la incoordinación motriz de los meses neonatales. ¿Sí? Es la antesala en la que el sujeto, antes de ser sujeto, se va a presentar a una exterioridad, ¿sí? Antes, estoy hablando de que un tiempo ontológico, el ser es un ente, es una cosa, algo, ¿sí? No deviene sujeto hasta que es señalado por alguien, ¿no? Y no basta en el señalamiento de, ese es un bebé y se llama así, No, claro. sino deviene precisamente en tanto que este individuo Está pequeñito, habitado se habite de eso, ¿sí? Uh-huh. Se habite de una alteridad, una exterioridad. Que toma formas metafóricas. Así es. De inscripciones en el cuerpo, de marcas en el cuerpo, ¿no? Sí, porque explican aquí que pareciera ser que el niño tiene como extensión al mundo, es parte de, es una gestal, es una completud, y que solamente establece, digamos, este vínculo en relación a poner una diferencia, el decirse yo soy diferente al que se está reflejando en el espejo, y no es porque lo observe, sino porque alguien me lo señaló, alguien me dijo que ese de ahí soy yo, ¿no? Y es ahí donde se marca o se instaura, digamos, una diferencia o una limitante o un borde que hace que ese niño devenga un sujeto, ¿sí? Eso de forma en el imago, pero que se va a establecer en el lenguaje, se va a establecer en las correlaciones que tengan con la cultura y con todo lo demás, en las faltas que sean heredadas o transmitidas y todo lo demás, ¿no? Eso es básicamente como la descripción del estadio del espejo, que digo que está muy corta, me van a regañar y me van a tocar muchos, pero es que eso ya son unos 3 años de clase, ¿no? algo de ese orden, mínimo, ¿no? Sí, que pues bueno, tiene que ver con la pregunta que hoy lanzas, es que se me hace pertinente, ¿no? El sujeto, ¿qué riesgo corre de que se quede en esa condición narcisista y que, por ejemplo, alguien llegue y lo nutra con otra imagen que no precisamente sea la que refleja, sino que le diga, te hace falta algo, necesitas esto, tienes que tenerlo, ¿no? Me queda claro, ese por el lado de la víctima, ¿no? Porque también viene el perverso, que le vienen a decir cosas bellas y no quiere más que su narcisismo. Hay que ver caso por caso, porque sí, viene alguien que te dice, tú no eres eso que eres realmente, pero viene el perverso y te dicen, eso eres realmente, y no quieres ver más que tu narcisismo en el engaño colorido de ser alguien más que no eres. Y eso ya lo decide el perverso, porque por eso es perverso, por estructura, porque no quiere lo bueno. Sí, me queda claro que si tienes padres perversos, no tienes cómo, pero esa es víctima de la perversión del otro que te estructura perverso. Pero no cuando tú quieres ser perverso ante padres amorosos, ante gente amorosa, una educación... con todos los problemas que tiene el capitalismo, pero no me refiero a la educación formal nada más, ¿no? Porque los maestros por lo general son buenos. Si tú reniegas de la educación, si tú no reniegas de esto y el otro, pues es tú quien está renegando, porque eso no lo haces más que a título personal. Viene el otro, la castración, sí, pero tú la interpretas o no. Si tú reniegas, no la estás interpretando por cobarde, por mediocre, por lo que quieras, porque gozas, por lo que quieras, pero esa es tu responsabilidad y caso por caso, ¿no? Sí, lo que nos gusta es decir, y si quieres, analizamos este punto de, está aquí mi espejo, ¿no? Lo que yo hago es ver, pero viene el otro, la alteridad, que está afuera, exacto, que es un otro con O minúscula. Un otro semejante. Sí, un otro semejante que puede ser con O mayúscula cuando es el momento de la alteridad. Sí. ¿No? Entonces viene, está aquí el espejo. Yo miro esa imagen y viene la reflexión. El reflejo tal cual. Sí, pero reflexión no en el reflejo narcisista tal cual, ¿no? Cuando hablamos de reflexionar en filosofía estamos diciendo eso que vuelve diferido no por el tiempo, ¿no? Sino porque ahí no es así mimetizado con la imagen al otro lado del espejo. Lo que digo, aquí hay un ser, una imagen de mi ser en alteridad, ¿no? Ahí yo no quedo estancada en un mero reflejo, en una reflexión dialéctica de la alteridad, ¿no? Ahí yo devengo gran otro. Se estructura mi yo, que no es un yo ego, es un yo lírico de un sujeto que se expresa en un yo, se manifiesta en un yo, y eso me permite alteridad. Eso es muy difícil de
de explicar y de comprender, y les pido ahorita que me acepten esto para llegar a un punto de por qué no se comprende a cabalidad. No nada más por la estructura, sino porque no hay concepto del otro, nos dice Levinas. Ahí ya no es un pensamiento conceptual. Ahí tú ves lo real por lo real, no mediante lo simbólico. No te haces de ese ser, para eso hay que deconstruir todo el narcisismo y crear, para hacerte el pensamiento, el ser, la estructura que mira lo real por lo real. Porque eso ya es el otro, la alteridad en el punto radical, ¿no? Ahí aún no se es. Ajá. Es simple y sencillamente sí. Transitividad. Transitividad. Sí, pero estás de camino, porque el narcisista nunca está de camino, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con la imago? Tu imagen en el espejo, es decir, así soy yo. Sí, en el espejo me queda claro. Hay que seguir avanzando para ver cómo eres, porque ahí va a haber cuestiones cóncavas, de cómo se vea, ¿no? Y como lo permite un espejo. Pero ya puedes ver tu imagen en un espejo. O sea, lo que me da tener mi imaginario, mi imago, que no se reduce al imaginario, porque cuestiones simbólicas y reales. Pero ya tengo una imagen de cómo soy yo realmente. ¿Qué pasa con el narcisista? Que no quiere esa reflexión. Recordemos que la proyección se dirige al yo. Es decir, me dirijo al otro con O minúscula, pero ahí cuando viene la reflexión no quiero, ahí reniego. Ahí no quiero. Nada, digo, tú, y estás hablando en el espejo. Sí. Digamos que este es un espejo, ¿no? Y puede ser, y lo quitas y aquí viene un otro. Tú colocas a un prójimo. Y si lo ves desde un espejo en el que quedaste fijo, estructurado porque quisiste renegar o porque te estructuraron así y caso por caso. Es decir, tú, pero es un espejo. Uh-huh. Estás usando al otro como espejo. Me queda claro que el otro no es espejo. Pero tú estructurado así, aunque digas, bueno, tiene otro rostro y veas cuestiones diferentes en lo que llamas imagen. No, es una estructura narcisista que dice, tú, y estás hablando de ti. Pero cuando dicen, es lo que me estás diciendo a mí, ¿es tuyo? Ahí cuando viene la reflexión, no, yo no quiero aceptar eso. Eso y reniegas y no, eres tú y el otro y aquello. Y vienen las críticas de los pensadores críticos, ¿no? Que son narcisistas, eso no existe. No existe, o sea, es metafísica. Estoy diciendo sí, hay un imaginario ideológico de eso, que se materializa en cosas, pero no es existencia abierta a la verdad del ser, no es lo real. Es un imaginario ideológico que oculta y desmiente lo real, y de ahí viene el fantasma perverso. Porque mi tesis es esa, que a partir de una imago, de un narcisismo cerrado, se va creando esa estructura que va a devenir perversa. En el momento de la castración se reniega, porque la castración va más allá. Ahí permite la alteridad en la imagen. El complejo de Edipo sigue. Estamos hablando, dice Lacan aquí, de los 6 meses alrededor, ¿no? La castración en el Edipo occidental y en la otra modernidad se va dando como por ahí de los 5 o 6 años, ¿no? De ahí depende de cómo eduque generalmente la gente, pero como dispositivo la castración se viene dando a esa edad. No el de dispositivos psicoanalíticos, me refiero al dispositivo capitalista que estructura normas donde el Edipo occidental dice, aquí estructuralmente se va a dar la castración, ¿no? En la estructura capitalista, y se logra gracias a la otra modernidad, porque si no, no habría fisuras, ¿no? Entonces sí, eso es la proyección y esa es la estructura narcisista cerrada. Cuando se mira en el espejo y aunque te digan esa es tu imagen, tú quedas ahí cerrado, uh-huh, ¿no? Cerrado en esa imagen de no reflexión. Lo que nos dice Alejandro Salomonovich en la moral sexual cultural de la nerviosidad moderna, en 100 años de novedad, del libro que coordina Néstor Brownstein, que hablan sobre la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna de Sigmund Freud, que Freud lo escribe en 1908 y ellos lo publican en 2008 en siglo XXI. Alejandro Salomonovich nos habla de un texto que escribe Tras el cristal, que él denomina estadio del cristal. Es una variación del narcisismo porque sí, sigue siendo la época de la imagen del mundo, sigue siendo la era de la técnica, pero ha variado de cómo la teorizó Heidegger a cómo la teorizó Lacan y cómo hizo cuestiones no teóricas sino ontológicas que toman forma teórica y etcétera, de episteme, pero es una cuestión del ser o del no ser, por la existencia no auténtica, no porque haya la nada, no existe la metafísica, sí, eso no existe, toma formas ideológicas que materializas, pero existir no, lo que es existencia real no. Entonces, bueno, lo que hace Salomonovich nos dice, en ese punto en el que está el espejo, sí, cuando el sujeto, en ciernes, porque ahí no hay castración, todavía no deviene sujeto, pero es en ciernes cuando le das el estatuto, sí, obviamente, ahí me dices, bueno, es que tus padres están dando el estatuto y tú estás reniegue y dices, no es cierto, sigue siendo tú mi padre, que no, que pues ahí es caso por caso, ¿no? Vamos analizando el caso por caso, pues siguen renegando la reflexión. Pero me refiero a ese punto en el cual está aquí
y ya no quieren reflexionar, sino que además quieren ser la imagen al otro lado del espejo. Hay algo ahí del goce, del júbilo narcisista, de decir, hay que analizar a fondo, si a eso invito a todos, analizar cómo quedan fijos al otro lado del espejo, y lo podemos ver en los dobles especulares, porque dicen, yo soy esa imagen, pero no reflexiona, no hay dialéctica ahí de la alteridad. Yo soy esa imagen, pero está fea, y se estructuran así. Ahí queda algo que hay una especie de escansión, hay un corte ahí, no es canción, quiero ir representando de alguna forma, porque no es canción, porque no es alteridad, pero hay un corte ahí que estructura de tal forma, ¿no? Ya sea del individuo, del sujeto, es caso por caso, o del otro que lo hizo o no lo hizo, ¿no? Pero ahí hay un alto en el tiempo vulgar que hace que se cierre, ¿no? Y así queda estructurada su psique hasta ese momento, en las marcas que van quedando, las huellas que van quedando de eso, de lo cual se va tomando una ideología. Entonces avanza y entonces va por el mundo así, viéndose en el espejo del otro. Me viene a la mente ahorita la situación, por ejemplo, de cuando atrapan a los narcos, y de repente lo que traen puesto, por ejemplo, los videos del Chapo, que trae una camisa de seda y de repente se vuelve un fetiche, se vuelve así como que todos quieren tener la camisa del Chapo, ¿no? O si tal artista trae tal marca, tales lentes, tales bolsas, tales cosas, de repente todos van hacia eso, ¿no? Todos quieren eso, ¿no? Sí. Es esa condición Sí, de la que... Es el marketing capitalista del falso ser, de la existencia inauténtica, ¿no? Sí, que bueno, en ese sentido, no fue un marketing tal cual directamente el que dijo, mira, todos tienen que vestir como el Chapo, eso es marketing, pero en el sentido no de la publicidad consciente. O sea, me queda claro que es inconsciente. Ajá, pero así es. Pero créeme que ese es marketing, porque vaya a vender camisetas. Sí. ¿Y quién le sembró la idea? Que por ejemplo... Es que a veces es por estructura narcisista ya el capitalismo, pero el capitalismo le da esa idea. Así es. ¿No? Le da ese uso a la publicidad, le da uso a ese narco. Me queda claro que ya estamos estructurados así, pero no es nada más así, no soy culpable. Claro que sí, porque no te quieres hacer responsable de tu posición de sujeto o de individuo. Sí. Es una ética, entonces el perverso no tiene ética, pues no, pero si no quiere conocer la ley, ¿qué debe hacer el Estado de Derecho? Debe imponerle la ley desde afuera. Me queda claro que no es el ideal pedagógico, pero el perverso está renegando, se le impone desde afuera porque es justo para los demás y hasta para él mismo, aunque lo reniegue, ¿no? Y entiendo la idea, pero a lo que voy es que es distinta la mímesis como imitar, representar, y te juro que eso no es arte y lo vamos a ver por todas partes. Imitar, representar es así como, yo imito al otro porque me lo represento como si fuera yo. Y te aseguro que el narcisista empieza a decir, no, es que aquí la fisis no es eso, es poiesis. Sí, ¿no? creación. Entonces, jugar a ser es distinto. Es así como, yo me voy a poner el traje del Che Guevara porque quiero ser un gran líder el día de mañana. Sí. Y sigo al ícono. Pero el narcisista cerrado nunca me va a entender qué es eso y me va a decir que la mímesis es arte. No, jamás. No. Es arte como jugar a ser para devenir tú mismo. Porque no estoy pareciendo, estoy recreando. Porque sí es esa mímesis recreativa, no es esa mímesis que imita, sino que recrea para ser tú mismo, a partir de que me permite no imitar, sino recrear para tener una creación propia y devenir mi propio ser. ¿No? En ese sentido es muy válido y que bueno, no, es tan necesario y empieza a ser del orden de lo posible para hacer lo imposible. ¿No? Pero eso no es meramente contingente, ¿no? Es muy bueno, es un proceso pedagógico y del ser, ¿no? de caminos del ser para tu ser. Me queda claro que hay que seguir iconos así y aprender hasta de sus errores, sobre todo para depurar y tu ser mejor y seguir en trascendencia. Pero el mimético, imitar, representar, eso por estructura es narcisismo. No hay nada en la creación, y me refiero, no me refiero a la creación artística, en el cosmos no hay nada que sea eso así. Entonces vienes tú con tu narcisismo a decirme que eso es arte. Lo que quiero decir es que si tú dices eso y dices, bueno, pero tengo alteridad y no la tienes, o la otra, tengo alteridad pero soy sujeto yo, tú no, o la alteridad nada más del sujeto, no, la creación es así, por eso puedes tener alteridad. Me queda claro que una cosa es ser humano, una cosa es ser sujeto, el inconsciente así, otra cosa es ser animal, sí. Me queda claro que están todas esas diferencias por el ser de cada uno. Pero sí, ahí entra todo el capitalismo haciendo marketing, a veces por estructura y a veces porque le da un uso a la estructura, etcétera. Pero eso no es ser, eso es imitar, representar. Y a veces el perverso así, bueno, yo soy perverso, me estoy burlando de, no, eso es perversión. No estoy y tú ironizas con eso, es perversión, por alienado, pero si logro crear, pues estás usando al otro para crear, estás haciendo esto. Así es que te metes y todo. Me queda claro que te molesta tu goce fálico, pero me empieza a dañar al otro o a mí misma. Entonces, ahí viene la ética. Lo que voy con la ética es que una cosa es la subjetividad y otra el sujeto.
o la sujeto. Porque una cosa es el sujeto, el inconsciente, y otra la subjetividad. Cuando digo sujeto, el inconsciente, estoy diciendo nosotros, tanto el hombre como la mujer. No estoy diciendo asexuado, porque eso no existe en el sujeto, el inconsciente, es sexuado siempre. Como episteme, estoy diciendo nosotros. Sujeto en falta, sí. Okay, está en falta siempre, quiere decir que está sexuado. Lo digo en un episteme que permita nombrar uno todos, en el que se ubica cada uno, como hombre o como mujer, según su sexo. Y esa no es una norma hegemónica, es una normatividad del deseo para que vivamos en diversidad, porque siempre es así la vida. La normatividad del deseo. Sí. La ética del deseo, más bien. Sí, pero tú ya te haces deseante y ya va a operar así la normatividad, porque me dices, me está excitando el perro, eso no existe. Me excita que el perro sea feliz, me queda claro, porque hay ley. Y me da felicidad que mi perro sea feliz. Y eso se ve en mi sexualidad, pero no me estoy cogiendo a mi perro, porque eso no es deseo. Te juro que eso no es deseo. No es deseo, porque hay ley. Lo que me dicen no existe y empiezan a racionalizar por perversos, ¿no? No, a lo que voy es como, que me está excitando y me lo tengo que jugar. No. Lo que ves es una normatividad, no una norma ni hegemónica ni como quieras. La ética es una normatividad del deseo que hace que solo desees a quien te falta. No se puede desear otra cosa. No. Y me vas a decir, ¿por qué? Si es, no. Se vale conocer gente en lo que encuentras a tu amor, me queda claro. Pero la falta en ser es ese misterio del amor que dices, en lo real me falta alguien, porque si no me faltan todos, ¿de qué me hablas? No, me falta alguien y me dices, bueno, a mí me falta muchos, es porque desconoces tu falta en ser. Porque me falta, como pareja solo te falta un hombre o te falta una mujer, ahí viene la diversidad. Yo tomé, por ejemplo, si me pregunta, yo tomé por objetos de amor a mi mamá y a mi papá, ¿no? Entonces eso se va a ver en mi sexualidad, de hombre y de mujer que quiero, ¿no? Que deseo. Y entonces, bueno, sí, y no tengo problemas con mi diversidad, al contrario. Entonces es eso, cuando es diversidad está bien, está muy bien, y no es un criterio así que digas, la norma, no. La ética es del deseo porque ya opera así. Tú te haces del deseo que ya es normativo. Entonces, el capitalismo nos enseña estupideces de el pecho bueno, pecho malo, ¿no? No me refiero a que eso sea bueno, sino que desde su pecho bueno, pecho malo, ya lo dice así. No estoy diciendo algo axiológico capitalista, aunque no te des cuenta que eso es capitalismo, que eso es dialéctica del amo y el esclavo, que es perversión y fetichismo. Pues bueno, a todo eso nos lleva una imago no asumida, distorsionada, y que nos dice Lacan se restituye por la agresividad. El sujeto queda tensionado en el espejo, o el individuo queda tensionado en el espejo. Hay que es caso por caso. Cuando te hacen así, estás tensionado en el espejo y estás hablando de mí, o me estás causándolo en Hamlet, diciendo que es un juego, una doble moral. ¿Qué nos dice Freud de la doble moral? Es decir, el perverso, ¿qué nos dice? Quiero el bien, hago el bien, deseo el bien, pero hace el mal, ¿no? Se hace el buenito por esto. Las transgresiones sexuales del hombre, que en realidad son violaciones a la ley, porque cuando es transgresión siempre es bueno, siempre es erótico, creándose así, a favor de una segunda moral. Estamos hablando del narcisismo, del doble especular. Yo no tengo dobles especulares, pero a mí me materializan, por ejemplo, dobles especulares. O tú tienes un doble especular. ¿Cuál es el problema del narcisismo y la belleza? ¿Cuál nos dirías que es el problema del narciso? ¿Cómo lo piensas tú? El narcisismo y la belleza. Sí. Por ejemplo, si hicieras un mito entre Antígona y Narciso, ¿qué harías? Ese es un reto que tengo yo. No cualquier reto, Antígona, nada más. Y pues, bueno, sí, ahorita vamos a ver a la doctora Ginette Barrante, si están de acuerdo, ¿no? Sí. Una estudiosa costarricense de Antígona del École. Ok. Bueno, pensar a Narciso en la mitología, en el relato en el que queda fascinado con ese reflejo que es suyo. Y tiene que asumir, pero lo ve en una pasión narcisista jubilosa, porque está con la pasión del ser. Sí, el querer alcanzarlo, querer tocarlo, la transitoriedad del camino lo llevó a su muerte, ¿sí? Pues sí, porque eso es pulsión de muerte. Quedó ahogado de sí mismo, ¿sí? Se vació en sí, se fue hacia sí mismo y quedó ahí jugado, digo, no hubo ese otro reflejo que le impidiese decir eso que está ahí eres tú, pero ese reflejo de ti, pero no eres tú, no es así como que esa condición en la que te puedes ahí funcionar. No hay ser, hay existencia inauténtica, ahí hay Das Man, sí. En Heidegger, ¿no? Porque solo una cuestión existencial podría dar cuenta de eso. Sí, y pues bueno, en relación a la mimesis, pues bueno,
ahí hay algo. Se va mimetizando. Es que recuerde con Adorno que mímesis es pulsión de muerte. ¿no? Sí. Se va mimetizando hasta que se va muere. llegando hasta porque alcanzar, no hace poiesis sin hasta castración. alcanzar tu objeto A. Pues eso es alcanzar el objeto A, que es básicamente si es o sujeto, muerte o locura. Si es sujeto, porque el individuo no tiene objeto A. El perverso no tiene objeto A. No. Lo que hace es gozar desde el fetiche, gozar del objeto al otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas situaciones? Pues que no hubo una alteridad. No hay dialéctica. Un gran otro. Sí. Y esa dialéctica que le impidió irse de frente con eso, ¿no? Pero muchas veces porque no quieren, porque tenemos una idea romántica de, ay, pobrecito, le pasó esto. No, pobrecito perverso porque quiere y te dice, ay, no, un perversote capaz de hacer lo peor por no aceptar que es él lo que no quiere ver y lo vería de otra manera si aceptase las cosas como son, con la imago bien, ¿no? Y no estoy diciendo juicios de valor así porque sí, estoy diciendo el ser. Todo es a partir de lo que es en sí, ¿no? Es esto en sí y a partir de eso hay diversidad. Porque si no me estás diciendo perversión. Así es. Perversión. Otra versión del Padre. Si no hay nombre del Padre. Otra versión del nombre del Padre. No, si no hay, pues más bien, cuando Eli Morales dice suplencias, hay que decir a veces hay ausencias del nombre del Padre, ¿no? Las ausencias de... Y eso le llamamos suplencias. Nombre. ¿De qué me hablas? Así es. Sí. Bueno. Digo, la temporalidad marca... pero no es tiempo vulgar, ¿no? Sí. Es Kairos ahí. Sí, te entendí. ¿Qué será? Marcará la violentación con la que el perverso... No, la violentación con la que el sujeto marca su propia alteridad destinada hacia una onda fetichista. Es que está el sujeto por estructura, sí. Y está el perverso por estructura y el perverso por funcionamiento, ¿no? El que es sujeto no es perverso por estructura. Puede ser por funcionamiento alienado, ¿no? Pero el individuo es el perverso. Pues ahí vamos viendo, porque hay que pensar la psique de cada uno para que se vaya viendo los fenómenos metafísicos que toman distintos. Entonces, sí, a lo que yo iba es, por ejemplo, cuando Antígona va por la vida deseando, pero no por ingenua. Antígona no es ninguna ingenua, ¿no? Antígona sí tiene una bella indiferencia, pero por que no se mimetiza, ¿no? Y porque justo se atreve a ser mujer coraje, como dice la Miller, asumir su feminidad radicalmente como pocos mitos lo representan. No pasa que Antígona, por cómo le impusieron la muerte, sí se suicida, pero es un punto en el que no vio. No hubo un otro de la alteridad que le dijera, ya ven a abrirte, ¿no? Ya ven sí, ahí ya no ve nada, ya está en una caverna absoluta donde la pulsión de muerte le hace caer en la ilusión de que solo la muerte le va a poner fin a ese desastre, porque ahí no hay astros, ahí no hay oscuridad donde se puedan ver los astros, ¿no? Ahí es el desastre sobre Antígona, y por eso el final es catastrófico. Shoah significa catástrofe en español, ¿no? Y a lo que ves que es el final de una tragedia. Y las Antígonas nos permite ver esa cuestión de Babel, de la traducción, ¿no? Para ver por qué nombramos así Shoah. Sí. Pero bueno, a lo que voy es que sí, el final catastrófico de Antígona es por una imposición terrible hasta el desastre, donde solo la ilusión de la muerte puede ponerle. Pero la otra es que la mímesis rebasa tanto, la mímesis del otro rebasa tanto que ya no hay ilusión de la muerte, que solo es pura estructura suicidándose, pero es una suicidada por la sociedad, sobre todo por un tirano. Entonces, Antígona representa así ese final catastrófico que hay que cambiar deviniendo Afroditas. Y si gustan, hacemos la sección de la otra mujer sobre esto. Sí, sería genial. Sería genial. Recordar un poco a Antígona y Afrodita. Afrodita, diosa del deseo. Sí, sería el final que le da otro final a la tragedia, ¿no? Sería un final feliz, pero no así. Justo Antígona no es el club de Tobis, el final del triunfo, el amor de la fuerza de ley, el amor violentísimo que hace el amor, no que hace el fetichismo. Y pocos atreven a hacer eso, pero créame que es lo más bello en la vida, ¿no? Atreverse a ser tú mismo y no solo emanciparse, llegar a ser quien eres, sino como Alicia, atravesar el espejo no como el mimético, sino a un mundo donde las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Ella sería transmodernidad, pero bueno. Hay otra forma. ¿Qué opinas? Cuando Eco mira a Antígona, seguramente, cuando Narciso mira a Antígona, porque Eco ya es una cuestión de resonancias, digamos, ¿no? Entre uno y otro. Porque sí está enamorada porque no ve la alteridad, ¿no? Pero ahí es porque está alienada Eco. Sí es narcisismo, pero por alienada. Porque Eco sería sujeto, la sujeto, ¿no? Antígona lo que hace es decir,
Narciso ve a Antígona, de quien está enamorada Narciso es el mito que estoy creando desde de Antígona, no de Eco, porque es más bella Antígona y me permite verme más bella por mímesis, ¿no? O más bello por mímesis, no porque asuma el sexo, sino porque invierte en el espejo su sexualidad, se hace el hombre, se hace la mujer según le convenga. Entonces sí, mi tesis sería ese, mi mito que estoy creando. Sí, pero Antígona irrumpe como tiene que irrumpir, ¿no? Así en un carácter histérico, algo que llamas histeria, furia histérica, ¿no? Irrumpe con una vehemencia, a veces apolínea, a veces dionisiaca, que hacen del nacimiento de la tragedia otro final que no es catastrófico, ¿no? Ok. Sí. A ver, ya les presentaré ese mito. Vemos, sí. Hay que presentar. Vemos a Ginette Barrantes, la estudiosa de Antígona. Sí. Sí, por favor, un beso y un abrazo a la doctora que le voy a enseñar este video, ojalá le guste humildemente. Nuevamente, ¿cómo se llama? Ginette Barrantes, de Costa Rica, el Ecolacanian, de París, una estudiosa de Antígona desde hace muchos años, quizá quien más sabe de Antígona en América Latina y una de las más estudiosas en el mundo, si no es la que más sabe en el mundo. Yo no conozco a todas, ¿no? Por supuesto a Judith Butler y muchas otras, pero el enfoque que le da a Ginette es impresionante, no por perspectivismo, sino por lo que es en sí Antígona, en esa mitología y la que se crean mitos. Mitología de una mujer así. Bien, lo tengo. Vamos a ese pequeño video. Les va a gustar mucho, les aseguro. Es bellísimo lo que hace Ginette Barrantes. Así que bueno, muchas gracias. Muy buenos días, yo soy Ginette Barrantes Sáenz, soy psicoanalista. Esto quiere decir que escucho gentes que vienen a plantearme sus problemas y que vienen a consultar, a decirme cosas que sienten y que quieren que las acompañe a escucharse a ellas mismas. Luego también soy profesora universitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Allí doy la cátedra de Normalidad y Psicopatología y también acompaño a los estudiantes en su aprendizaje en clínica en el último año, en los CEBAIS de Curridabat, Granadilla, José María Celedón, etc. Luego también soy editora de una revista, he sido editora en la revista costarricense de Psicología, también fui editora de una revista de arte que se llamaba Trazos, de teatro, fui también editora de Página Literal y ahora del Cuaderno Claroscuro. En eso es lo que yo me desempeño últimamente. Bueno, escogí este poema porque me gusta muchísimo Sor Juana Inés de la Cruz, en primer lugar. Luego porque me asombra que una mujer en un momento en que era bastante restringido el acceso al arte, a la poesía y a la escritura, pues se hubiese dedicado con tanto éxito hasta la actualidad a la escritura de la poesía, como Sor Juana Inés. Nació en 1551, creo, y ella vivió solo 44 años en un pueblito de México. Y me parece que las letras de ella han recorrido el mundo, ha llegado su mensaje, y lo que más me parece maravilloso es que este poema tenga una gran actualidad, por eso lo elegí. Me parece que es un poema que hoy nos puede decir muchas cosas y realmente puede hacernos pensar muchas cosas de mucha actualidad que quizá luego podemos hablar. Bueno, si usted ve, por ejemplo, la primera estrofa de este poema, dice: este que ves, engaño colorido. Si uno piensa ya en solo esas palabras, ¿qué es un engaño colorido? O sea, realmente hay ilusiones muy ostentosas, ¿verdad? Hay como engaños que pueden ser muy ilusorios, muy llenos de promesas que no lo son, ¿verdad? Y yo creo que estamos llenos de este tipo de ilusiones en la modernidad. Por otro lado, dice que hay falsos silogismos de colores. Esto se refiere al pensamiento. Si ustedes recuerdan los silogismos, pues son todo el tema de la lógica. El principal silogismo es aquel que dice: todos los hombres son mortales. Yo también soy mortal, y lo que cuesta entender es esta última frase: yo también soy un hombre, yo también soy parte de una comunidad, por lo tanto yo también sufro el mismo destino que sufren todos los demás. Esto sería un silogismo, pero si vemos, hoy hay falsos silogismos de colores. Me parece que es muy atenta y muy atinente la frase de Sor Juana Inés cuando dice: hoy tenemos silogismos de colores. Me parece que hoy se habla de que no tenemos que tener valores en crisis. Se ha hablado mucho, sobre todo en la educación, me parece que se ha estado hablando de que los valores están en crisis. Y hoy leí, por ejemplo, en un periódico de España, por internet, que no hay que tener valores en crisis, sino valores sobre la crisis, valores de la crisis.
Y a mí me parece que el sentido absoluto que estamos buscando son esos engaños, un sentido absoluto de la existencia, una pureza en todo que quiere borrar la muerte, que quiere borrar el engaño, que quiere borrar el simulacro. Y de esto es lo que me parece que ella está hablando cuando dice hay que ser cauteloso respecto al engaño del sentido. Hay muchas lisonjas, dice ella. Quieren borrar los años, quieren borrar la vejez, el olvido, la muerte, dice ella. Y hay que tener cuidado porque esto es un artificio, dice ella, es una flor delicada al viento. Es decir, es muy delicado lo que estamos tratando en esta materia, pero que es inútil resguardarse de la muerte. Es decir, todos somos humanos, estamos en esa gran comunidad, todo lo que haga cada uno va a afectar al otro. En ese sentido, nuestros valores tienen que tener una relación con el otro, saber que si yo estoy en crisis, el otro también. Y en ese sentido me parece que ella habla de esta diligencia, en que ella pone en este poema que hay una diligencia necia y errada, y que dice que este afán de ser inmortal, pues de alguna manera nos permite como pensar que no existe la sombra, que no existe el simulacro, que no existe el cadáver. Y habla entonces del narcisismo. Hoy día también se critica mucho el narcisismo y hay una posición, yo diría que bastante contradictoria, porque así como nos dicen que tenemos que tener autoestima y amarnos a nosotros mismos, luego nos dicen que tenemos que ser justos y renunciar a ese amor a nosotros mismos. A mí me parece que es importante el narcisismo por dos cosas, porque hay que amarnos a nosotros mismos, pero entender que en ese amor hacia nosotros mismos puede estar el amor al reflejo, al simulacro, a la sombra, a la muerte. Es decir, hay una manera de amarnos a nosotros mismos que tendría que no desestimar la alteridad. Es decir, que conocer al otro, que no es igual a mí mismo, es un tema muy importante hoy. No solamente que es igual a mí mismo, sino que el otro también es distinto a mí mismo y que esa diferencia no debe ser soslayada. Eso es lo que me parece un valor importante en la crisis. Es decir, el otro es distinto, pero es también igual a mí mismo. Una amiga mía que se llama Nica Lecre, que es hispanista, acaba de hacer un trabajo con María Zambrano y ella dice que todo el trabajo de María Zambrano con la Antígona es que han querido borrar, digamos, esta luz de pensamiento que tiene la poesía y quisieron borrar que la poesía también abre al pensamiento. A mí me parece que la poesía es este momento en donde el pensamiento se abre, es como una abertura al pensamiento, es un momento cumbre del pensamiento y más bien se quiso creer que la poesía no era pensamiento. En este sentido es que a mí me parece que el lenguaje poético abre a pensar cuestiones que no podemos decir de otra manera, que no se pueden pensar de otra manera, pero que a la vez esa abertura de la razón crea una razón que no es absoluta, una razón que no es única, una razón que no es toda luz, que tiene sombras. A mí como psicoanalista me parece muy importante pensar hoy un logos autolimitado, un logos que no tiene un poder absoluto y un logos que se plantea también sus propios límites. Es decir, un logos que puede pensar la sinrazón como parte de su propia posibilidad de logos. Bueno, una de las cosas que me ha gustado mucho en mi vida ha sido el arte. Yo digo que nada más, no es solamente que me haya gustado, el arte me ha permitido vivir de otra manera ciertos placeres y pensar ciertas cuestiones de mi propia vida también. O sea, el arte no es meramente una cosa para disfrutar, yo creo que el arte tiene una función en nuestras vidas y que no es inútil, ni es caduca, ni es vana, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. En ese sentido me ha gustado muchísimo la danza. Es una de las cosas que desde niña me gustó, no tuve la ocasión de desarrollar esto como una profesión, pero bueno, sí como una afición. Hoy día estoy aprendiendo tango porque fui a la Argentina a una milonga y estuve 2 horas sentada viendo bailar tango y yo dije, no puede ser, la próxima vez que yo vaya, yo voy a estar ahí en esa milonga por lo menos dando un paso. Y estoy aprendiéndolo y me di cuenta de una cosa muy bonita, que en mi infancia yo escuché mucho tango porque mi papá cantaba tangos y mi hermano tocaba bandoneón. Entonces cuando yo escucho los tangos, escucho algo que me remite a mi infancia y entonces siento una gran cercanía en mi cuerpo de esas emociones
de esos recuerdos y de esa familiaridad. Y eso me está ayudando a aprender algo muy difícil que es el tango. Por otra parte, también estuve en Córdoba, en Altagracia, y fui a ver la casa de Manuel de Falla, y me impresionó mucho la austeridad con que él vivía en su exilio, digamos, en este lugar donde él eligió terminar su vida. Era una casa muy, muy austera, sin muchos jardines, pero me impresionó que él tuviera estos jardines de España y que recordara a través de su música, y que su música fuese capaz de crear eso que a veces en la realidad no lo tenemos, que son los jardines. Y me parece que en la música clásica han sabido recrear, porque fue todo un tema en la música, recrear jardines maravillosos, porque yo creo que el mejor jardín para alguien es aquel que nos hace soñar, que nos hace pensar y que nos hace caminar por lugares inusuales. Entonces me encantan mucho los jardines. Y otra cosa que colecciono son los Stabat Mater, porque he trabajado mucho el duelo, la madre, el hijo, las madres que han perdido sus hijos en consulta, y me parece que este grito del Stabat Mater habla de un dolor inenarrable, que es ese dolor cuando la madre ha perdido su hijo, y que hay muchas madres que han perdido sus hijos y que no pueden expresar ni poner en palabras eso que han perdido. Me parece que este grito del Stabat Mater dice algo de eso, y eso me conmueve profundamente también en mi vida, porque yo nací siendo gemela, y cuando yo nací murió mi gemela. Entonces yo creo que yo supe algo de eso con respecto a mi madre también. Bueno, muy buenos días. Yo voy a leerles un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que me gusta muchísimo. Ella es una mujer que nació en 1551, creo, murió en 44 años después en Nepantla, en México. Y este libro se llama Poesía lírica, El Divino Narciso. Fue editado en Madrid, en Edi Comunicación, en 1994. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil de lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Necias diligencias. Wow. Me encantó. Sor Juana y su maravilla, su métrica, su lírica, su poesía. Yo también puse ser quebradizo, ¿no? Cuando esa estructura agresiva narcisista quiere quebrar el espejo para salir a lo que llama afuera. No, ¿de qué me hablas? No existe el afuera si no es por castración, ¿no? Y ahí hay que ver la reflexión y atreverte a ver la castración, ¿no? Necias diligencias y ser quebradizo hacen unos engaños coloridos, espejísticos, que se materializan en cuestiones que nos estructuran a todos, a veces, aunque el otro tenga alteridad, aunque el prójimo esté abierto a la alteridad. Así se hace el capitalismo, así se hace siempre la dialéctica, el amo y el esclavo, y eso toma forma de guerra cuando quieres el objeto del otro por mímesis, para gozar, porque un mimético no tiene objeto A. Sí, y los pobrecitos no quieren. Y me problematiza ahorita la cuestión ya no del amor, sino de los que no pueden amar, los que se imposibilitan amar, los que no hacen una declaración, los que no pueden sostener una diferencia, los que no permiten una intimidad, aunque tengan sexo, puede que no tengan una intimidad, los que no permitan amor, ¿no? Me queda claro que va a haber represiones y eso, pero no me refiero a represiones políticas, sino a la represión como de mecanismo de defensa. Pero lo que ves que, por ejemplo, alguien que no tiene apertura y que es narcisista, cerrado sobre sí mismo, aunque no es sí mismo, porque no hay sujeto ni otro, es un individuo, lo que hace es decir, bueno, esto que te voy a materializar en mi psique y que toma forma de casa, y no es una casa realmente, que toma forma de todo aquello que hace el capitalismo, es como, oye, eso me está acercando a mí que sí tengo alteridad, porque lo que quiero es que no haya alteridad para gozar de mi objeto A, porque entonces me voy yo con mi objeto A.
Sí. Entonces ese vaivén de castración sí ve, pero no ve, para que yo obtenga mi plus de gozar, y eso es el capitalismo, porque es el mercado capitalista. Horrendo capitalismo. La mano invisible que Perverso regula los capitalismo. objetos hay, por eso es la estructura así, para que le sirva al capitalismo y porque el capitalismo ya por estructura te lo configura. Mira, ¿qué tal si vamos pensando entonces cómo virar hacia el objeto A y que es un otro de la alteridad, ¿no? Mi objeto de amor es un objeto A, yo soy objeto A. Si no hay objeto A no eres, el ser es, la existencia inauténtica es otra cosa. Entonces me queda claro que el oprimido logra ser, pero el capitalismo lo condena a no ser. Si le deja márgenes de libertad es por fisuras que quedan porque no se fetichice el objeto A y que le sirva al capitalismo, sí, porque si no, ¿de dónde saca la plusvalía? Así es. El plus de gozar. Entonces, bueno, vamos a ver si gustan a la doctora Margie Frank, que nos hace un pensamiento breve pero profundo y elevado como no tienen ni idea. Poesía. El naranjo de la pila. Inés está sentada a la orilla de la pila. Está viendo el agua. Dentro del agua hay un naranjo, lleno de naranjos amarillos como el oro. Inés quiere una naranja y mete a prisa la mano en el agua para cogerlo. Entonces la naranja se hace pedazos y todo el árbol tiembla y desaparece. Cuando Inés voltea la cabeza, ve que el naranjo está fuera del agua. Perdón por ese lapsus que me vino del otro, pero del otro cerrado, no de la alteridad, es claro, ¿no? Yo también tengo mis alienaciones y me hago responsable en mi posición de sujeto. Para lo que voy con eso es hay que explorar las afueras de la imagen. Oye, si yo voy viendo, aunque no sea narcisista y tengo alteridad, narcisista por alienación, pero tenga alteridad y tenga apertura a la alteridad, no me refiero al espacio-temporalidad en la que toma los cuerpos, sus movimientos, me refiero al lugar del otro, que no es espacio-temporal, nos enseña Levinas. Eso ya es la materialización de algo que está fuera del tiempo, ¿no? Es un kairos que nos saca del tiempo, el otro de la alteridad, y eso solo se logra con el amor. Los demás son fenómenos que mueven al cuerpo, pero la otra modernidad logra mover al cuerpo de forma subversiva, de forma tal que exploremos las afueras de la imagen, como dice un pensador sobre la pedagogía del afuera. ¿Es amor o no es? Exacto, eso es muy claro. ¿El amor es o no es? Me queda claro que me vas a materializar cosas, pero la lucha, la justa batalla es por lograr estar con mi objeto de amor de forma tal que no se haga la guerra. Porque hay que hacer la paz en todo momento, pero con la fuerza de ley que hace la paz, ¿no? Entonces los invitamos a no tener estructuras narcisistas, a hacerse responsables de nuestra posición de sujeto para que no haya guerra, para que no haya violencia y para que vivamos la verdadera vida, el verdadero amor, el amor verdadero. Así que un beso y un abrazo a mis objetos de amor, los amo mucho. Sin ustedes no sería posible la vida misma. Muchísimas gracias. La poesía son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.